Iglesia Oasis de Gracia. Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que vayamos a la carta de Judas. Carta de Judas. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado desarrollando en esta carta, pequeña carta del Nuevo Testamento. Y hasta el día de hoy hemos tenido 4 mensajes aquí desarrollando esta carta. Vamos a ver ahí un pequeño recordatorio del tema de cada uno de esos mensajes. El primer mensaje se llamaba la identidad de un cristiano. Ahí vimos cómo Judas en los primeros versículos nos da 3 características que definen quién es un cristiano, ¿verdad? En segundo lugar, vimos la batalla por la verdad. Judas nos llama a que batallemos por defender la verdad que nos ha sido confiada a nosotros, los hijos de Dios. Luego, el tercer mensaje, vimos un juicio sobre los que habían pervertido la verdad, los que cambiaban la verdad de Dios. Fueron 3 ejemplos en el Antiguo Testamento que Judas cita acerca de aquellos que pervierten la verdad. Y el miércoles pasado vimos una serie de características que identifican a los que pervierten la verdad. De hecho, ahí sí vamos a ver si nos acordamos. Vimos 3 acciones. Primero vimos 3 acciones de los que pervierten la verdad. ¿Alguien se acuerda de alguna de esas acciones? Mancían el ¿qué decíamos? La carne, ¿verdad? La contaminan. En segundo lugar decíamos rechazan, ¿el qué rechazan? La autoridad, ¿verdad? La autoridad de Dios y obviamente cualquier otra autoridad sobre ellos. Y tercero, blasfeman. ¿De qué blasfeman? De las potestades superiores. Los ángeles, ¿verdad? Hablan como si tuvieran un poder sobre todas estas dimensiones espirituales. Luego Judas habla de 5 metáforas que toma de la naturaleza para comparar a los falsos maestros con estas metáforas, ¿verdad? De la naturaleza. Primero él dice manchas, ¿verdad? ¿Manchas en qué, hermano? En los ágapes. ¿Qué dijimos que era un ágape? Eran las fiestas, ¿verdad? Donde compartían los creyentes, todos llevaban algo de comer, estaban juntos, se amaban unos a otros, pero ellos eran manchas porque no amaban a nadie más. Segunda característica, dijimos, nubes sin agua, ¿verdad? Nubes sin agua que provocan frustración. Tercero, decíamos, era fieras ondas de mar que espuman la vergüenza, decía Judas. Árboles, pero ¿qué tipo de árboles? Otoñales y sin fruto, ¿verdad? No dan fruto, hay que ser cortados. Y el otro ejemplo que daba Judas es estrellas errantes, ¿verdad? Y finalmente Judas nos dio 3 aspectos de la conducta de ellos. El primer aspecto, ¿cuál era, hermanos? Vamos a ver ahí. Murmuradores y querellosos, ¿verdad? Siempre están murmurando, siempre están peleando, nunca están satisfechos con lo que Dios les ha dado. Segundo, andan en qué decíamos, en sus propios deseos, no en los deseos de Dios, sino en sus propios deseos. No están buscando hacer la voluntad y el deseo de Dios. Y tercero, decíamos, son personas que hablan como, hermano, cosas infladas. ¿Y qué andan haciendo con los demás? Adulándolos. ¿Pero para qué los adulan? Para sacar beneficio. Ahora, Judas, su principal intención obviamente es que nosotros podamos identificar a los falsos maestros. Sin embargo, a lo mejor alguna de esas características que son de la vieja naturaleza, tal vez también tenemos que reflexionar, ¿verdad, Señor? ¿Será que yo soy querelloso, murmurador, ando en mis propios deseos, ¿verdad? Hablo cosas infladas, porque a veces cuando uno oye la palabra uno dice, por aquel lo dijo, ¿verdad? Pero también hay que pensar, ¿verdad? Si, Señor, seré yo, ¿verdad? ¿Seré yo ese del que están hablando? Es importante. Ahora, al llegar al versículo 11, ¿verdad? Vamos ahora al versículo 11. Judas nos va a presentar otra triada. ¿Qué dijimos que eran las triadas, hermano? Elementos de 3, ¿verdad? Ahora va a hablar de 3 personajes que nos demuestran cuáles son las motivaciones de los que pervierten la verdad. ¿Qué provoca que este tipo de personas transforme la verdad de Dios, se vuelvan aduladores, se vuelvan murmuradores, querellosos?
¿qué provoca que se comporten de esta manera? Hay tres personajes que Judas utiliza para ilustrar las razones o las motivaciones de estas personas. Además, usted se va a dar cuenta cómo Judas va provocando un aumento gradual en lo que estas personas hicieron. Pero leamos el versículo 11. ¿Cómo comienza el versículo 11, hermano? Ay. ¿Alguna vez usted ha tenido algún ay, hermano? Le dolió la espalda, ¿verdad? Ay, dijo. Esa es cada vez que la palabra ay aparece, habla de un juicio. ¿Ay de quién, hermano? De ellos. ¿Quiénes son esos ellos? ¿De quién ha estado hablando Judas, hermano? De los falsos maestros. Es bien interesante que cuando uno estudia toda la carta de Judas, uno se puede dar cuenta que ese mensaje, ay de ellos, está en el centro de la carta. Y precisamente lo que Judas está diciendo es, él está haciendo un énfasis y dice, el principal mensaje es que ellos recibirán un juicio de Dios. Entonces ese ay de ellos es como el corazón de la carta de lo que Judas ha escrito. Pero vienen entonces estos tres ejemplos. ¿Por qué estos falsos maestros se han motivado? Bueno, en primer lugar, han seguido el camino de ¿quién, hermano? De Caín. Seguir, ese es el primer, ¿verdad?, verbo. Pero el sustantivo es el camino, ¿verdad? Un camino. En segundo lugar, dice, se lanzaron por lucro, por ganancia, en el error de ¿quién? De Balaam. Entonces, en primer lugar, fíjese, es el camino. En segundo lugar, Judas dice el error. Y tercero dice, y perecieron en la contradicción. Esa palabra la NBI dice, la rebelión de ¿quién, hermano? De Coré. Entonces Judas utiliza tres personajes. Dígale al que está a la par suya cuáles son los tres personajes, por favor. Recuérdeselos ahí. Gracias. No, pero dígale, hermano, no se me quede viendo, le dio pena decirle. Caín, Balaam y Coré. Tres ejemplos que nos demuestran las motivaciones por las cuales estas personas actúan de esta manera. Y veamos entonces, en primer lugar, hermano, la primera motivación de estas personas es la envidia. ¿Y qué más dice ahí, hermano? Resentimiento. Ese es el camino de Caín. Estos falsos maestros motivan sus acciones por la envidia y por el resentimiento. Pero también hemos dicho que no solo vamos a hablar de los falsos maestros, sino que también vamos a decir, Señor, seré yo, ¿verdad? Señor, ¿será que yo a veces tengo envidia? ¿Será que a veces soy resentido? ¿Será que estoy enojado contra alguien? Bueno, estos personajes, este personaje es descrito como alguien que se llenó de envidia y de resentimiento. Hermanos, Caín es mencionado en 4 libros en la Biblia. Ayúdeme, ¿cuál es la primera vez que aparece Caín? ¿En qué libro? En Génesis. Muy bien. En segundo lugar, en el Evangelio de Juan. Juan hace una referencia a Caín. También lo menciona la carta a los Hebreos. Dice, por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, ¿verdad? Lo menciona la carta a los Hebreos. Y finalmente lo menciona Judas. Ahora, si yo le digo Caín, hermano, ¿en qué es lo que usted piensa? ¿En un qué? En un asesino, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. Es el primer asesino, la primera persona que mató a otro ser humano. Y alguien podría decir, no, entonces yo en el camino de Caín no estoy porque yo no tengo mis manos manchadas con sangre, ¿verdad? Yo nunca, pero ni a las cucarachas, ¿verdad? Sino que las agarro y las saco para que sean libres, ¿verdad? Yo no mato a nadie, hermano. Pero recordemos que Jesús dijo, ¿verdad? Quizás no has matado a nadie, pero si le dices a tu hermano necio, torpe, ya eres un asesino. Entonces no pensemos que este camino de Caín está tan lejos de nosotros. Ahora, Caín, hermanos, es de destacar, Judas dice el camino de Caín, porque Caín no se convirtió en un asesino de la noche a la mañana. Es importante que reflexionemos y le prestemos atención al proceso que llevó a Caín a terminar matando a su propio hermano. Y en primer lugar, hermanos, este camino comienza en la envidia. ¿A dónde comienza el camino, hermano? En la envidia. Están los dos, ¿verdad?, ofreciendo un sacrificio. Y Caín se da cuenta que su hermano Abel, Dios le recibió la ofrenda, ¿verdad? Y a él
no se la recibió. Entonces en Caín comenzó a formarse la envidia. ¿Por qué a aquel le va bien? ¿Y por qué a mí no me fue bien? ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? ¿Y qué pasa con Dios, verdad? ¿Por qué a él se lo aceptó y a mí no? Y comenzó entonces a llenarse de envidia hacia su propio hermano. Esa es la naturaleza de los seres humanos. Cuando alguien comienza a prosperar, cuando le comienza a ir bien, no sé usted, ¿verdad? Pero a veces la gente comienza a saber qué mal, a saber qué ha robado, a saber qué ha hecho, ¿verdad? Y por eso pacto con el diablo tiene. Pero siempre hay una razón, ¿verdad? Porque comenzamos a sentirnos incómodos cuando a alguien le va bien. Y eso fue lo que sucedió en el camino de Caín. Comenzó a sentir envidia. Pero en segundo lugar, hermanos, después de la envidia vino el enojo o el resentimiento. Se comenzó a enfadar con su hermano, comenzó a tener amargura en su corazón, a estar resentido. ¿Por qué nos enojamos cuando a los demás les sale algo bien? La naturaleza humana no se alegra, sino que se enfada cuando otros comienzan a tener logros. Entonces Caín, hermano, mire, se llenó de envidia, se enojó, tuvo resentimiento y a partir de ahí él comenzó a hacer un plan. Usted lee la historia y dice que él invitó a su hermano al campo. Yo no sé, ¿verdad? Pero él planeó invitarlo, llevárselo. Planificó cómo tomaría venganza de lo que había sucedido, empezó a hacer maquinaciones en su cabeza y luego invita a su hermano al campo y ahí lo asesina. Pero el camino de Caín, hermano, usted recordará que cuando Adán y Eva, Dios les dice por qué comieron del árbol, ellos no lo negaron, ¿verdad? ¿Qué hicieron nada más? Le hicieron la culpa a otra persona o a la serpiente. Pero cuando a Caín se le pregunta, Caín, ¿a dónde está tu hermano? Él no aceptó, ¿verdad? Ni culpó a nadie más. ¿Qué dijo Caín, hermano? Y que yo soy el guardaespaldas de mi hermano, que a mí me han puesto para andarlo cuidando. Él lo había matado, Dios le está preguntando, Dios sabe todas las cosas y Caín no es sincero. Al menos Adán había dicho, la mujer que me diste tuvo la culpa. Pero sí, yo también comí, ¿verdad? Y la mujer dijo, está bien, comí, pero por culpa de la serpiente. O sea, ellos aquí la perversión es mayor porque encima de todo Caín tiene una falta de sinceridad tremenda. Ahora, en este proceso, hermano, por eso Judas dice el camino de Caín, porque Caín fue en un espiral que lo fue, digamos, derribando hasta terminar matando a su hermano. Pero lo interesante es que ustedes saben que cuando Caín está enojado con su hermano, hay un momento en que Dios habla con Caín y le hace dos preguntas. ¿Alguien sabe cuáles son las dos preguntas que Dios le hizo a Caín? Caín le dijo, vení para acá, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás por ese camino? ¿Qué te ha hecho enojarte? Y en segundo lugar le dijo, ¿por qué te ves decaído? ¿Por qué tu rostro está como ahora lo portas? ¿Cuál es el problema que tienes? Dios, mire, llamó a Caín antes que él matara a su hermano. Cuando él estaba medio proceso en su caída, Dios llama a Caín, lo sienta, le dice, Caín, reflexiona. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tu rostro ha decaído? Caín, hermano, no se detuvo a reflexionar en esas preguntas. Caín no reflexionó en las advertencias que Dios le estaba haciendo. Hermanos, cuando hay sentimientos de diversa índole en nuestro corazón, debemos reflexionar en ellos, debemos prestar atención, debemos ver por qué en nuestra vida esas cosas se están dando. Si usted está enojado, se tiene que detener y decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué mi rostro ha decaído? ¿Por qué no tengo alegría? ¿Por qué no tengo gozo? Pero a veces vamos en la vida y vamos cayendo y no nos detenemos a reflexionar. Dios le estaba diciendo a Caín, Caín, detente, reflexiona, ¿qué está sucediendo contigo? Pero Caín ignoró las advertencias de Dios. Ahora, en el caso de Caín, hermano, él lo había ofendido a Abel, ¿sí o no? No, ¿verdad? Abel no le había hecho nada. Y aún así, Caín se había
llenado de amargura, de enojo. Ahora, ¿qué pasa si nos han ofendido? ¿Será que tenemos derecho entonces, una vez nos han ofendido, a resentirnos y enojarnos con otras personas? Mire lo que dice, recordemos, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, va a aparecer ahí en pantalla. Si alguien afirma, dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿qué sucede, hermano? Es mentiroso. Si yo, hermano, mire, seamos sinceros, si yo estoy resentido con alguien, si yo tengo enojo con alguien y afirmo amar a Dios, ¿qué dice el apóstol Juan? Que soy un mentiroso, que eso no es verdad, que yo no puedo odiar a mi hermano y amar a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios. Ese es el argumento, a quien no ha visto. Entonces lo que nos dice Juan, hermano, es aun y cuando nos hayan ofendido, bueno, la Biblia dice, ama aún a tus enemigos. Pero la realidad es que si yo guardo enojo, si yo guardo rencor, si guardo resentimiento contra otras personas, yo no puedo afirmar que amo a Dios. Es imposible. Si alguien yo lo odio, si alguien me cae mal, si no puedo perdonar a otra persona, entonces el amor a Dios no existe en mi corazón, dice Juan. Esa es la realidad. La pregunta entonces que deberíamos hacernos al reflexionar en el camino de Caín, claro, los falsos maestros en ese camino se fueron, se llenaron de resentimiento, de enojo contra la iglesia, contra X cosa, comenzaron a enseñar otras cosas, comenzaron a crear divisiones, era lo que ellos tenían porque se habían ido en el deslizadero de Caín, en este proceso. Pero también nosotros ahora podemos detenernos y preguntarnos, ¿estoy en este camino? ¿Tengo un enojo contra alguien? ¿Estoy resentido con alguna persona? ¿Tengo envidia de lo que Dios está haciendo en alguien más? Porque eso era Dios y Abel. Porque si eso hay en nuestro corazón, hay que reflexionar, hay que detenernos como Dios invitó a Caín a detenerse. Pero en segundo lugar, hermanos, tenemos la primera motivación, entonces sería el envidia y el resentimiento. Eso es lo que los mueve a actuar. Pero en segundo lugar, la segunda, se nos menciona el ejemplo de Balaam. ¿Y qué vemos en Balaam, hermano? El amor al dinero. Esta gente, dice Judas, está motivada por el amor al dinero. La razón por la que están enseñando, la razón por la que predican, la razón por la que sirven en la iglesia, simplemente es porque han encontrado ahí una manera de tener dinero, de tener bienes materiales, de enriquecerse. Esa es la motivación de estas personas. Ahora, la historia de Balaam, si usted tiene ahí su Biblia, vamos a ir a Números porque vamos a ver ahí un par de pasajes. La historia de Balaam es un poco curiosa. Parece por un momento, bueno, habla con Dios, por ejemplo. Esa es una cosa. Dios le revela cosas a Balaam. Pero por otros momentos, aquí por ejemplo Judas nos lo pone como mal ejemplo. Entonces él parece a veces que sí obedeció a Dios, pero la realidad es que no. Y eso es lo que vamos a ver de Balaam. Balaam se sintió más atraído por el amor al dinero que obedecer a Dios. Ahora, Balaam era profeta de oficio y tenía fama de algo. Si Balaam llegaba a su casa y oraba para que Dios lo bendijera, ¿qué pasaba en su casa? Había bendición. Pero si Balaam oraba para que en una casa hubiera maldición, ¿qué pasaba? Había maldición. Tenía esa fama, ¿verdad? No sabemos qué tan cierto, cada cuánto, pero al menos esa era la fama de él. Así que si alguien miraba a Balaam, decía, Dios mío, ¿verdad? Y se apartaba porque peligroso, ¿verdad? ¿Qué va a decir este hombre? Y parece ser que a eso él se dedicaba, ¿verdad? Le pagaban, a lo mejor, no sé. Sucede que hay un rey de una región que se llama Moab. Ese rey, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? Balac. Parecido, ¿verdad? Solo que con C, Balac. Y Balac sabe de la reputación de Balaam. Balac se ha dado cuenta que el pueblo de Israel va conquistando la tierra prometida y él se llena de miedo y dice, este pueblo me va a destruir. Entonces llama a Balaam, envía gente a buscarlo y le dice, te voy a pagar para que vayas a Israel y lo maldigas.
des una maldición sobre el pueblo. Y entonces el profeta le dijo a Balaam, bueno, quédense esta noche, voy a hablar con Dios y dependiendo de lo que Dios me diga, ahí arreglamos. Entonces Balaam va, habla con Dios y Dios le dice, este es mi pueblo al que yo bendigo, no maldigas lo que yo le estoy dando mi bendición. Y parece que Balaam entonces obedece porque se levanta y le dice a los enviados del rey, lo lamento mucho, Dios no quiere que yo maldiga a ese pueblo, díganle al rey que no puedo. Cuando le dicen eso, el rey dice, no, voy a mandar gente más importante, voy a mandar más dinero y le voy a decir, Balaam maldice al pueblo. Y bueno, llega esta delegación, segunda vez, Balaam, el rey manda plata, te va a dar todo lo que querrás, te va a llenar tu casa, ¿verdad? Te va a dar oro, plata, te va a hacer un hombre influyente, vas a entrar a la política, te va a ir bien, un buen ascenso, todo lo que querrás es para vos. ¿Qué le había dicho a Balaam el Señor, hermano? Ese pueblo yo lo bendigo, así que tú no lo maldigas. Pero él dijo, bueno, quédense esta noche y voy a ver si Dios me dice otra cosa, pues. Voy a negociar con Dios, porque pues ya que hay billete, ¿verdad? Así que yo voy a hablar y le voy a decir, Señor, voy a hacer una pequeña ilegalidad, pero dame chance, hombre, un arreglito ahí, ¿verdad? Y te voy a diezmar, algo así, ¿verdad? Pero arreglemos, Señor. Y Balaam le dice, está bien, quédense esta noche porque algo vamos a ver, voy a negociar con Dios, ¿verdad? No me voy a soltar de él hasta que me bendiga, algo así, ¿verdad? Y me dé chance de ir. Y se quedan. ¿Qué le dijo Dios, hermano? ¿Quién se acuerda qué le dijo? Anda pues, no lo vas a maldecir, pero anda a ver qué quiere el rey. Y entonces Balaam se va y ahí sucede una anécdota bien curiosa. Él va montado en un burro y hay un ángel con la espada, ¿se acuerda? Que le va a cortar la cabeza. O sea, Dios le dijo anda, pero allá está el ángel que te va a cortar la cabeza. Y Balaam va subido en el burro y el burro mira el ángel, el profeta no, ¿verdad? Él no mira la realidad espiritual, el burro sí. El burro se detiene, Balaam le pega 3 varazos, el burro habla y yo no sé cómo Balaam le contesta, ¿verdad? Y quizás no se iba a morir que le volara la cabeza el ángel, pero que el burro le hablara. El burro le habla, ¿y por qué me pegás, verdad? Toda tu vida te he cargado, ¿y por qué hoy me pegás? Y él mira el ángel, obviamente Dios le está advirtiendo que él no debe maldecir al pueblo y llega donde el rey. Y ustedes saben la historia, el rey lo lleva a 3 lugares y le dice, vaya, maldecí al pueblo. Y cuando Balaam le va a hablar, ¿qué hace Dios en Balaam, hermano? Que bendiga. Y el rey le dice, por lo menos no les eches bendiciones, si no los vas a maldecir, no los estés bendiciendo, ¿verdad? 3 veces sucede. Lo lleva a otro lugar, en una vez le dice, vaya, mira, ahí solo está un poquito del pueblo, aunque sea ese poquito, maldecí. Y Dios lo hace bendecir al pueblo. Y al final de esas 3, usted puede leer todo eso en Números 22, 23, ¿verdad? Al final de esas 3 bendiciones el rey le dice, ¿sabes qué? Andate a tu casa, yo me voy a mi palacio y la plata que te íbamos a dar te la perdiste, papá, porque no pudiste cumplir con la maldición. Y dice que Balaam se fue a la casa. Parecería ser que está bien, pero miren lo que pasó. Yo creo que él llegó a la casa, se acostó y dijo, la plata que me perdí. Si solo era de decir yo maldigo a Israel, solo eso era. Tan fácil, tuve los billetes ahí, se me fueron. Y Balaam a lo mejor se empezó a arrepentir de haber bendecido al pueblo. Y dijo, no hombre, sí, tan fácil que estaba. Negocio que acabo de dejar ir. Y entonces mire lo que dice en el 25, despuesito. Bueno, ahí eso termina en el 25, la historia de Balaam termina en el 24, número 24, si quiere véalo ahí, para comprobar que estamos en lo correcto. En número 24, al final del capítulo, dice, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino, cada quien para su casa. 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Los israelitas empezaron a tener relaciones sexuales y a prostituirse con mujeres del pueblo de Moab, algo que obviamente desagradaba a Dios.
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, después de la historia de Balaam, aparece este momento en que el pueblo comete dos pecados. ¿Cuáles fueron los dos pecados? Inmoralidad, porque comienzan a prostituirse con ellas, y adoración a otros dioses, idolatría. El pueblo comete estos dos pecados y sucede que en el 3 dice: así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y si usted lee, Dios le da una orden a Moisés para que elimine a los que han cometido estos pecados, para que los elimine del pueblo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el pueblo hizo eso? Se podrá preguntar alguien. Bueno, vamos más adelante al 25:8, no, 31:8. Y mire lo que sucede más adelante. Sucede que Israel va a una guerra que era contra el pueblo de Madián. Y cuando el pueblo va a esta guerra, el ejército de Israel va a esta guerra, aquí hay un relato de los que murieron como parte del ejército o del pueblo de Madián, más bien. 25:8 dice: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. ¿Quiénes eran esos reyes, hermano? Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. Pero ¿a quién más mataron, hermano? A Balaam, aquel profeta. Aquí en el 25 lo matan. El pueblo de Israel lo encuentra y lo mata. Ahora uno dice: pero ¿qué pasó si Balaam, que había hecho allá en el 23 que leímos? Bendecir al pueblo. ¿Y por qué ahora el pueblo mata a Balaam? Bueno, vamos al versículo 15, de ahí del 31. Resulta después que el pueblo, en vez de, se llevó a las mujeres, fueron llevadas en cautiverio, a las mujeres de Madián. Y Moisés, al ver eso, reprendió al pueblo y les dijo: ¿por qué traen a estas mujeres? Y les dice en el versículo 15: y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? 16. He aquí, ¿por consejo de quién, hermanos? Aquí está el problema, mire. Por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, lo que leímos allá en el 25, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Que Balaam dijo: bueno, no pude maldecir a este pueblo. Pero mire, dijo: pero dice la Biblia que si, imagínese Balaam, ¿verdad? Que si este pueblo se aparta de Dios, ¿qué le va a pasar al pueblo, hermano? Va a haber maldición. Así que tengo una idea. Voy a ir donde maldecir al pueblo no puedo, pero voy a ir donde las mujeres extranjeras y les voy a decir: hey, conquístense a los israelitas, prostitúyanse con ellos, y cuando estén con ellos les aconsejo que adoren a sus dioses y los pongan a los israelitas a adorar dioses. Entonces Balaam buscó la estrategia, buscó los métodos, las artimañas para que la maldición cayera sobre Israel. Y después, ya me imagino, quería llegar donde el rey: ya mira, ya están bajo maldición, ahora dame toda la plata, el oro que me habías prometido. A pesar que Dios había hablado con él, a pesar que Dios había sido claro con respecto a su pueblo, nos damos cuenta que Balaam comienza a hacer trucos y artimañas para que el pueblo caiga en maldición. O sea, dijo: si no los puedo maldecir, busco la manera en que Dios les dé maldición. Balaam entonces corrompió a los israelitas con la inmoralidad sexual y la adoración a ídolos para que atrajeran la maldición sobre ellos. Qué astuto, podrá decir alguien. Se va a ganar las dos cosas, ¿verdad? Por eso, hermanos, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mire lo que le dijo: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Hermano, el amor al dinero puede provocar que hagamos, dice Pablo, toda clase de males. Toda clase. De lo que usted se imagine. Por codiciarlo, dice Pablo. Mire, algunos se han desviado de la fe. ¿Qué pasó con los falsos maestros? Por codiciar el dinero, se desviaron de la fe. Eso fue lo que hizo Balaam. Balaam hablaba con Dios.
Balaam había bendecido al pueblo, pero por codiciar al dinero se apartó de la fe. Y dice, otros se han causado muchísimos sinsabores. Les ha ido mal. Han perdido a su familia por querer ganar mucho dinero, perdieron su familia. Y como dijo una vez alguien, ¿verdad? Conozco a alguien que es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y no tiene nada más. Porque se ha causado sinsabores a causa del egoísmo, a causa del deseo por más dinero. Ese deseo enfermizo. Porque la Biblia nunca habla de que esté mal desear prosperar, trabajar, tener para compartir y bendecir a otros. Eso no está mal, pero lo enfermizo, hacer del dinero un ídolo, es lo que le pasó a Balaam. Hermano, muchas veces, aún en la iglesia, caemos en el error de dar una importancia mayor al mundo material de la que debería tener, a los bienes materiales. Y a veces hacemos negocios turbios o nos pasamos llevando a las personas o estamos dispuestos a ofender porque anhelamos tener más cosas. Cuán insensato, porque desnudos salimos del vientre y desnudos volveremos a la tierra. Pero el segundo error entonces, o la segunda motivación, es el amor al dinero. Pero tercero, la tercera motivación es la de Coré. ¿Qué quería Coré, hermano? Alcanzar autoridad y poder. Este es el problema de los ricos y famosos, ¿verdad? Quieren riquezas, quieren fama, quieren poder. Eso es lo que le pasó a Coré. Coré quería autoridad y quería poder. Coré, hermanos, era primo de Moisés y era un levita. Los levitas eran gente que tenían privilegios de servir a Dios, pero no eran sacerdotes. El sacerdote tenía privilegios más altos de servir a Dios, digamos, o de más cercanía con Dios. Pero los levitas era gente que se dedicaba al servicio a Dios, tenían funciones en el tabernáculo. Pero en el relato, este está en Número 16, usted se da cuenta que Coré quería ser sacerdote, vaya. Y no estaba contento con que lo tuvieran de levita. Hoy sería, no quiero ser líder, quiero ser coordinador, algo así, ¿verdad? No quiero ser coordinador, quiero ser pastor. No, yo no quiero ser vocal, yo quiero ser el presidente. Pero tenía una pasión desordenada por alcanzar un puesto máximo, una autoridad máxima, autoridad sacerdotal. ¿Sabe cuál era el problema? Es que, bueno, está bien, ¿verdad? Que uno desee servir a Dios, muchas cosas. De hecho, Pablo dice, el que anhela obispado tiene buen deseo. Pero el problema es que Coré menospreciaba lo que Dios le había dado por querer tener algo más. Estaba menospreciando el gran privilegio de ser un levita porque estaba anhelando desordenadamente ser un sacerdote que no le correspondía y que no le iba a corresponder. Entonces dice Número 16 que él provocó una rebelión y dijo, démosle en la nuca a Moisés y a Aarón, pongámonos, yo voy a ser el sacerdote y yo voy a ser el líder, démosles, si ya están viejitos los dos, ya estos dos ya no están para el tigre, quitémoslos. Y empezó a buscar otra gente, les empezó a hablar. Ya viste Moisés, Moisés le agarran temas, Moisés no está en nada, Moisés hay que darle. Y empezó, ¿cuántos juntó, hermano? Acuérdeme. 3 principales. ¿Cómo se llamaban los 3? Los 2 amigos de él que juntó. Por aquí lo tengo, Datán y Abirán. 2 más. Pero aparte de eso dice 250 israelitas. 250 hombres. Y le mandan a decir a Moisés, Moisés, nos rebelamos, ya no sos nuestra autoridad, aquí vos ya no mandás. Y si usted lee Número 16, Moisés sabiamente les dice, muchachos, vengan, platiquemos, a ver cuál es el problema, cuál es la situación, juntémonos. ¿Y qué le dice esta gente, hermano? Moisés, a vos no te vamos a ir a ver, no te queremos ver ni en pintura, con vos no nos vamos a juntar, aquí estamos en rebelión, aquí mandamos nosotros, ¿verdad? Si querés venir vos, pero yo no voy a entrar ahí donde vos. Y entraron ahí 250.
se negaron a visitarlo. Ustedes saben que Moisés entonces, Dios habla con Moisés y le dice: pídele al pueblo que el día de mañana nadie se acerque a las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, porque va a estar peligroso ahí mañana. Y Moisés le dice: nadie se acerque a la tienda. ¿Quién se acuerda qué pasó? Al siguiente día se abre la tierra y se traga las tiendas. Hoyo ahí, ¿verdad? Cárcava. Y se van los tres con sus familias, todo el mundo. Pero no solo eso, dice la Biblia que los 250 que se habían unido a la rebelión fueron consumidos, dice, por el fuego de Dios. Entonces Dios abre la tierra, se traga esos tres, los otros 250 Dios los quema con fuego. Y parecería ser que ya eso, si aquí se queman un par, todos nos quedáramos quizás así algo quietecitos, ¿verdad? Pero sucede que el pueblo, no sé por qué, dijeron: Moisés y Aarón están matando a nuestros hermanos israelitas, y ¡pum!, levantaron más rebelión. Y entonces dice la Biblia que Dios comienza, a todos los que se han rebelado, Dios desata el juicio sobre ellos y comienzan a morir. 14,000 y algo dice ahí la Biblia, que murieron aquel día. Eso se detuvo hasta que Aarón, dice, salió corriendo a tomar el incienso, y me llama la atención ese versículo: se paró entre los vivos y los muertos. O sea, la impresión es que va cayendo la ola, se va muriendo la gente. Y yo no corriera donde va la ola, ¿verdad? ¿Para dónde correría usted? Al otro lado, para alejarse de la mortandad. Pero Aarón, dice, corrió hacia la mortandad, hizo un incienso para Dios y detuvo la mortandad. O sea, él, como un intercesor, se puso entre los muertos y los vivos, dice, para detener el enojo de Dios, la ira de Dios. Por cierto, ese es como intercesión, ¿verdad? Pedir por otros. Y Aarón fue y logró detener entonces la mortandad. ¿Cuántos murieron aquel día? Porque, hermanos, cuando alguien está en rebelión, cuando alguien está hablando de la autoridad, y como ya le he dicho, eso no significa que la autoridad siempre actúa bien, pero si usted tiene algo, vaya con esa persona, porque eso es lo que la Biblia enseña. Pero si alguien está murmurando, está hablando, está diciendo, está levantando rebelión, esa persona aléjese, se lo va a tragar la tierra. Aléjese, porque puede llegar el fuego. Dios le está diciendo: ten cuidado con la rebelión de Coré. Los falsos maestros son motivados porque anhelan la autoridad, anhelan el poder, lo quieren alcanzar de forma desordenada. No han entendido que el que quita y pone autoridades es Dios, y ellos quieren tomar por la fuerza lo que Dios debe establecer. Por eso Romanos 13:2, ¿verdad? Ustedes conocen el pasaje, dice: por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Por si alguien dice: no, es que eso es del Antiguo Testamento. No, también el Nuevo. También el Nuevo dice que si nos rebelamos a cualquier forma de autoridad, nos estamos rebelando contra lo que Dios ha instituido y que vamos a recibir castigo. Obviamente a la autoridad Dios también la va a juzgar y le va a pedir cuentas de cómo usó la autoridad. Y eso es algo que un padre, por ejemplo, Dios le va a pedir cuentas de la autoridad que le dio en su casa, un esposo. Y de la misma manera, ¿verdad? En una posición de gobierno, si Dios nos permitió alcanzar, ser un diputado, un alcalde, Dios le va a pedir cuentas a todas las autoridades. Pero, hermanos, esa es una ley de Dios, y la única razón por la que podríamos entrar en rebeldía ante la autoridad es la de Daniel, ¿verdad? A Daniel le dijeron, y a los amigos: póstrate ante la estatua del rey. Y entonces ellos dijeron: no, preferimos obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Dijeron también: prohibido orar. Pues Daniel oró, porque no iba a estar en contra de la autoridad de Dios. Pero luego de eso, hermanos, no es conveniente estar en rebeldía y buscando desordenadamente la autoridad. Esta no es la forma de vida de los creyentes. Y como les repito, y si hay algo que arreglar, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que
buscar a las personas y hablar con ellos. Entonces, hermanos, en este pasaje, este pequeño versículo, Judas nos ha presentado las tres motivaciones de un falso maestro. ¿Cuál es la primera, hermano? La envidia y el resentimiento. Actúan de esta manera. Están llenos de envidia, de resentimientos, de enojos, y se van de la iglesia quizás, o están en la iglesia pero envidiosos, resentidos, y empiezan a sembrar otras cosas en su enojo, en su envidia. Segundo es el amor al dinero. Están motivados por un deseo desordenado de enriquecerse a costa de los demás. Hermano, el cristiano es exactamente lo contrario. El cristiano se regocija en dar a otros, en ser generoso. Mire qué bonita oportunidad. Vaya, podemos dar algo para el Congo. Fíjese, un hermano que se enteró que íbamos a ir a Nicaragua, no era de la iglesia, es amigo del hermano Juan Ernesto, y le dijo: hermano, aquí están estos $40 porque allá le pueden servir y algo puede usar allá, que el Señor lo use allá. Ese es un cristiano generoso, da. Quieres bendecir a otros, pero los falsos maestros no. Ellos actúan por amor al dinero. Y en tercer lugar, tercera motivación, decíamos, era alcanzar autoridad y poder. Quieren ocupar puestos importantes, quieren que los demás les sirvan, servirse de ellos, y esa es su motivación. Concluyamos esta noche y quiero hacer 3 preguntas para que usted reflexione. Primera pregunta: ¿cómo está su relación con las demás personas? ¿Hay alguien con quien esté enojado, resentido esta noche? Bueno, hay que venir al Señor entonces para que nos ayude a perdonar. Segundo lugar, segunda pregunta: ¿qué lugar ocupan los bienes materiales en su corazón? ¿Para qué son? ¿Para qué los tiene? ¿De quién son? ¿Qué lugar ocupan los bienes materiales en su corazón? Tercero, ¿cómo es su relación con las autoridades que Dios ha puesto en su vida? Sus líderes, sus pastores, sus mentores, jóvenes en la familia, ¿verdad? Sus padres. ¿Cómo se están relacionando con las autoridades que Dios nos ha delegado? El proverbio dice que el sabio se aparta del mal. Y estos 3, esta rebelión, este camino, esto nos va a llevar al mal. Pero si hay algo en nuestro corazón esta noche, vengamos al Señor y digámosle: Señor, límpiame, purifícame de esto, quítame este enojo, quítame esta murmuración. Señor, este amor a los bienes materiales, hazme generoso. Señor, si cuando tú nos das es para que seamos bendición, así es. Pero tomemos un tiempo entonces esta noche para reflexionar y, de ser necesario, como Dios le dijo a Caín, ¿verdad? Detenete a reflexionar. Toma unos minutos, sentate, responde estas preguntas y, si es necesario, buscar a Dios y pedirle su ayuda por su gracia esta noche. Quiero que ahí donde está pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro.